¿qué tal? Muy buenas noches. Damos inicio a Las Voces Residente en Urgencias. Estamos muy felices de que nos estén acompañando esta noche cerca de excelentes doctores que nos estarán dando de su conocimiento. Si es primera vez que está con nosotros, permítame comentarle en qué consiste la dinámica. Tenemos un doctor invitado quien está realizando una exposición de alrededor de 25 a 30 minutos. Terminando dicha exposición, tendremos la intervención de nuestro doctor mentor. La clase de intervención que él podrá hacer es dar complementos, consejos, felicitaciones, lo que él guste para complementar un poquito más la clase. Igual les recuerdo que estamos en vivo por la página de Yo Soy Médico 17 en Facebook y si usted gusta preguntar o comentar, puede hacerlo en la parte de comentarios o si usted nos está viendo por Zoom, puede hacerlo en la parte del chat. Vamos a finalizar el webinario con conclusiones de los doctores. Les recuerdo que nos encuentran en Facebook y en Instagram como La Voz de Residente. Tenemos diferentes especialidades a lo largo de la semana. Usted decide qué especialidad es la que quiere escuchar. Pero ya no le voy a quitar más tiempo a los residentes, así que les voy a presentar a quien realmente nos va a dar la clase esta noche. Licenciatura en Médico Cirujano, Facultad de Medicina Humana, doctor Manuel Velasco Suárez, de la Universidad Autónoma de Chiapas, residente de tercer año en urgencias médico-quirúrgicas de la sede del Hospital General Regional 12, Benito Juárez, Mérida, Yucatán, la doctora Citlali Anay Domínguez. Buenas noches, doctora, ¿sí me escucha? Hola, buenas noches. Doctora, pues le dejo con el mejor público que son los residentes de urgencia y de medicina interna, así que si gusta ya puede empezar con su exposición. Ahí está cargando la pantalla y ya la vemos. Ok, ¿ahí ya pueden escucharme? Sí, doctora, se escucha y se ve la pantalla. Oh, muy bien. Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos y gracias por estar aquí. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre pancreatitis aguda severa. Pues gracias por la presentación. Ok, pues definiendo los objetivos que vamos a tomar en cuenta el día de hoy, vamos a tratar un poquito sobre la definición en general de pancreatitis, las etiologías principales, un repaso sobre fisiopatología, cómo la clasificamos, unos pequeños casos clínicos únicamente para hacerlo a manera de ejemplo, y luego nos enfocaremos en el tratamiento. Pues primero que nada definimos la pancreatitis como un proceso inflamatorio agudo, el cual va a estar presentándose en una instalación súbita, ya sea por una lesión primaria o, o secundaria o una lesión sistémica. En este generalmente puede cursar con ausencia de daño necrótico y resolverse de manera completa o progresar a una complicación, principalmente por necrosis. Generalmente esta va a ser secundaria a condiciones donde haya una gran acumulación de simógenos, los cuales en lugar de dejar de expresarse van a empezar a producir secreciones dentro de los conductos pancreáticos y por lo tanto van a literalmente digerir lo que es el páncreas, provocando el cuadro que conocemos como pancreatitis aguda y posteriormente una respuesta inflamatoria sistémica. Bueno, dentro de la etiología, pues la más común hasta ahora estudiada es la litiasis vesicular o la pancreatitis secundaria obstrucción, la cual va a ser presente en una frecuencia de 40 a 65%, posterior a ella le sigue el alcoholismo, del 25 al 40%, y después de ella diferentes etiologías como pueden ser factores de riesgo genéticos, autoinmunes, el consumo de algunas drogas, medicamentos, secundaria traumatismos, algunas infecciones virales, puede llevarse a cabo de una manera iatrogénica e incluso idiopática hasta en un 10 a 30%. Y vale la pena mencionar dentro de las causas virales los virus del Epstein-Barr, sarampión, hepatitis A y recientemente pues el SARS-CoV-2 que se ha empezado a asociar con la presentación de algunos tipos de pancreatitis aguda que incluso pueden llegar a ser severos y difícilmente asociados a otras etiologías. La incidencia global de la pancreatitis ha ido en aumento, por lo cual toma relevancia el poder establecer bien los criterios para su diagnóstico y sobre todo para su pronto tratamiento. Este aumento progresivo se ve asociado a los hábitos de vida inadecuados, como son la mala alimentación,
el aumento del alcoholismo y tabaquismo en ambos grupos de género, la obesidad y la diabetes mellitus, que al igual que la presencia del SARS-CoV, ha demostrado que ha favorecido las lesiones pancreáticas crónicas y por lo tanto la aparición de esta patología también de forma aguda. Bueno, entonces vamos a abarcar un poquito de fisiopatología sin tratar de ahondar demasiado. Vamos a hablar de lo que es la teoría de la colocalización, que es la actualmente más aceptada, en la cual nos menciona que generalmente bajo los mecanismos fisiológicos normales, los lacrimógenos se encuentran dentro del páncreas, pues suspendidos o apartados, por así decirlo, y las enzimas pancreáticas no se activan dentro del páncreas. Esto porque existen varios mecanismos reguladores, como es el péptido supervisor y el péptido liberador de colecistoquinina. Cuando existe el estímulo, aunque la secreción es constante, cuando existe un estímulo mayor por parte de gastrointestinal, especialmente duodeno, existe la liberación de los zimógenos inactivos, los cuales van a llegar precisamente al duodeno y allí se va a llevar a cabo su activación a través principalmente del tripsinógeno, la vía de la enteroquinasa, y esto va a activar a la tripsina y posteriormente a los demás y va a hacer su mecanismo apropiado dentro del duodeno, apoyándonos en la digestión de proteínas y ácidos grasos. Incluso en los periodos de ayuno, cuando no está este estímulo presente, se sabe que existe una liberación constante, aunque una menor medida, de lo que son los zimógenos. Y la razón por la cual no se liberan dentro del páncreas y no están formando una pancreatitis aguda constante es precisamente porque dichos péptidos, el supervisor y el liberador de colecistoquinina, van a inhibir o a hacer un mecanismo inhibidor, así como contrarregulador después de su liberación, a nivel intestinal, que va a bloquear la activación de los zimógenos y por lo tanto podemos decir, pues funcionamos de manera adecuada. Sin embargo, en el contexto de esta misma teoría y al existir un proceso generalmente inflamatorio que inhiba la secreción adecuada o produzca una acumulación de los dichos zimógenos dentro de los conductos pancreáticos, la teoría dice que va a haber una activación de interleucina 2 y 6, y estos van a ocasionar una injuria inicialmente celular a nivel pancreático, la cual va a consistir en una activación del retículo endoplásmico con liberación de calcio y así como caspasas que van a provocar un daño a nivel mitocondrial, muerte celular, apoptosis y asimismo van a desencadenar un cuadro de respuesta inflamatoria sistémica e inclusive van a asociarse al incremento de riesgo de un cuadro de insuficiencia respiratoria aguda. ¿Qué otros mecanismos se van a liberar al momento de existir este daño celular a nivel local? Pues la liberación de la sustancia P, la endotelina 1, el óxido nítrico, lo cual va a condicionar un aumento de vasoespasmo, va a haber isquemia pancreática y si se deja progresar, pues necrosis pancreática. Bueno, entonces decimos que independientemente de la etiología, cualquier daño pancreático, o sea, cualquier etiología, va a conducir a la liberación, de estos mediadores proinflamatorios, la activación de los zimógenos, la activación de la cadena de citocina y factores vasoactivos. Después de ello, pues va a haber esta activación de células endoteliales que conducirán a la vasoconstricción arteriolar, lo cual va a aumentar la permeabilidad y estasis circulatoria, produciendo isquemia y posteriormente necrosis. Esta falla inicialmente local, si no se trata a tiempo o conduce precisamente a un aumento de apoptosis desmoderado, va a ocasionar falla orgánica, que puede ser uni o múltiple, y condiciona un riesgo para la vida. En base a esto podemos hacer diferentes tipos de clasificaciones de la pancreatitis de acuerdo a su grado de severidad. Atlanta desde 2012 y hasta la actualidad pues se utilizan los criterios, dejándola como una pancreatitis leve, aquella en la cual se confirma la presencia de daño pancreático, pero sin falla orgánica asociada, ni sin complicaciones locales ni sistémicas. Y esta puede resolver incluso de manera espontánea, simplemente me requiere de vigilancia, manejo de dolor, y bueno, pues ya lo veremos más adelante. La segunda la clasifica como moderadamente severa, en la cual existe una falla orgánica, principalmente la renal o la pulmonar,
pero esta se va a resolver antes de las 48 horas. Y si existen complicaciones locales o sistémicas, no hay una falla orgánica persistente. Y finalmente la clasifica como severa aquella en la cual presentamos alguna falla orgánica, sea de un solo órgano o multiorgánica por más de 48 horas, y pues es la que realmente nos va a interesar más en el contexto del cuidado del paciente grave. Asimismo, podemos clasificarla de acuerdo a cómo la observamos en la imagen. Dice que la pancreatitis pues generalmente va a tener un ciclo, va a iniciar como una pancreatitis intersticial edematosa que puede progresar a una pancreatitis necrotizante, pero muchas veces dependiendo de la etiología y de las características del paciente podemos ya abarcarla hasta cuando llegue a una fase necrotizante y pues también tenemos que clasificarla de acuerdo a ello. Además de sus características físicas, pues si está o no asociada a una falla orgánica, una falla sistémica o complicaciones, sea locales o sistémicas. Aquí algunos ejemplos en imagen de lo que podemos ver a través de una tomografía, en este caso con contraste, de lo que es un páncreas con una lesión intersticial edematosa, pero además con colecciones líquidas. Y en este caso observamos un páncreas con ya lesiones necrotizantes. Más adelante vamos a retomar. Bueno, entonces mencionaba los diferentes tipos de clasificaciones van a ser principalmente de acuerdo a las complicaciones en las cuales vamos a encontrar a nuestro paciente. Y la falla orgánica con la cual va a cursar más frecuentemente va a ser primeramente respiratoria, por lo cual tenemos que monitorizar a nuestro paciente en este ámbito. La falla renal, la cual nos obliga a estar un seguimiento muy estrecho del índice urinario, así como los niveles de BUN, y puede llegar a ser una falla cardiovascular. Así también tenemos que vigilar y buscar intencionadamente la presencia de complicaciones locales, como pueden ser quistes, necrosis pancreática, las colecciones peripancreáticas agudas, la presencia de pseudoquistes, si estas colecciones requieren o no de un drenaje, qué tipo de drenaje vamos a utilizar, los raros casos en los que se llegan a sobreinfectar o son secundarios a una infección sistémica, y la conocida walled-off necrosis o necrosis amurallada, que también es una de las complicaciones poco comunes, pero ciertamente que duplican e incluso triplican la mortalidad de los pacientes con pancreatitis aguda severa. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer la clasificación morfológica? Esta va a ser pues relativamente fácil si contamos con un adecuado equipo de imagen, sobre todo ultrasonográfica. Podemos determinar la presencia de una pancreatitis edematosa intersticial, la cual generalmente va a hablarnos de que en un periodo de menos de 4 semanas, pues solamente se va a caracterizar por la presencia de colecciones líquidas peripancreáticas, pero posterior a ello debemos volver a vigilarla, ya que puede progresar a la formación de pseudoquistes. En cambio, cuando en la imagen observamos una imagen heterogénea, pues sospechamos de una pancreatitis necrotizante, de la cual hay que determinar el porcentaje de necrosis ya mediante un estudio tomográfico, y la cual nos dice que en periodos de menos de 4 semanas puede mantenerse como una colección necrótica aguda. Sin embargo, si esta no resuelve después de las 4 semanas, pues se convierte en una necrosis encapsulada. Aquí vemos en la imagen de ultrasonido, que va a ser nuestra primera elección en el caso del diagnóstico, la presencia de un páncreas hipoecoico heterogéneo, pues ya nos habla de la presencia de necrosis en el mismo, y el cual además está asociado con la presencia de líquido libre, que son las colecciones peripancreáticas, y pues aquí tendríamos que determinar ya mediante un segundo estudio tomográfico, preferentemente con contraste, cuál es el verdadero porcentaje de la necrosis. En cambio, en esta imagen observamos en otro paciente, lo que es una imagen hipoecoica o más homogénea, la cual podemos determinar que aunque sí existe líquido libre peripancreático, pues nos trata de una pancreatitis edematosa e intersticial. Ok, ¿de qué otra manera vamos a clasificarla? Pues las guías actualmente, sobre todo el 2020, que salió la última guía para
para poder determinar la clasificación de la pancreatitis. Nos dice que nos vamos a seguir basando en lo que son los scores como el Apache, BSAP y Ranson, principalmente el Apache 2, pero pues nos puede ayudar para poder determinar la presencia de complicaciones, la escala de Marshall modificada, en la cual vamos a medir lo que es la lesión o la coexistencia de complicación respiratoria mediante la PAFIC con la toma de una gasometría arterial. La lesión renal en base a la creatinina sérica, pero recordemos que no significa que no vamos a dejar de vigilar el BUN y el índice urinario. Y la asociación de una complicación cardiovascular en base a la medición de la presión arterial sistólica. En el caso de los estadios 3 y 4, la escala de Marshall nos dice que además tenemos que tomar en cuenta si existe o no respuesta a reanimación hídrica y si existen modificaciones del pH como una acidosis persistente. Bueno, y morfológicamente, después de 72 horas en un paciente que continúa con persistencia de síntomas, que incluso se llega a complicar, pues estamos obligados a realizar lo que es la tomografía, recomendablemente con contraste, a menos, que se haya evidenciado una lesión renal, la cual la contraindique, pero generalmente sí se debe hacer la tomografía contrastada. En caso de que exista una lesión renal que no nos permita el uso de contraste, pues hacemos la tomografía simple y entonces podemos clasificar con la escala de Baltazar, la cual nos va a estadificar de A, B, C, D y E, de acuerdo a las características morfológicas. Encontramos un páncreas normal, pero pues obviamente con un cuadro clínico compatible, con elevación de enzimas, y pues las lesiones además que se encuentren. B, cuando existe un aumento del tamaño focal o difuso. C, cuando existe alguna inflamación peripancreática, colección de líquido, pero que nada más es un proceso inflamatorio. D, cuando esta colección ya es localizada y se encuentra intra o extrahepática, pancreática. Y E, cuando existen 2 o más colecciones o además hay evidencia de gas retroperitoneal. Esta clasificación como tal no es que vaya a modificar el tratamiento debe ser de acuerdo a la escala de severidad, sin embargo sí nos permite ya ir determinando o normando hacia dónde vamos a dirigir, más que la vigilancia o el monitoreo del paciente, las escalas pronósticas para él. Cuando tenemos el acceso a una tomografía con contraste, entonces el Baltazar se modifica, que es la escala de Baltazar-Ranson, y podemos empezar a medir lo que es el porcentaje real de necrosis, el cual si es menor al 30%, pues nada más agregamos 2 puntos, del 30 al 54, y mayor al 50%, 6 puntos, lo cual obviamente va a modificar el pronóstico de nuestro paciente, y nos dice que la mortalidad pues va a ser en paciente que tenga un puntaje menor a 3, inclusive del 3%, pero en un paciente con un puntaje mayor a 7, la mortalidad incrementa hasta el 17%. Y esto pues también asociado a las escalas de severidad de acuerdo a las fallas y si estas son o no, persistentes. Bueno, entonces aquí me permití compartirles algunas imágenes para poder tener un poquito más de idea en cuanto a lo que buscamos en la tomografía. En este caso, son imágenes tomográficas con contraste, pero pues son más ilustrativas, las cuales en la primera imagen que estoy señalando en este momento, pues observamos un páncreas prácticamente de tamaño normal, en el cual se observa todavía su morfología habitual, no hay evidencia de colecciones, y en cambio podemos ver en la imagen marcada como B, ya el aumento de tamaño, pues ahora obviamente teniendo la referencia previa, pues sí nos permite observar cómo ya podemos determinar que hay edema, en este caso difuso, pero pues más predominante en esta región del páncreas. Y tenemos la imagen C, donde igual hay un aumento de tamaño, pero además estamos observando cierta lucidez, la cual nos habla de inflamación peripancreática, y pues ya podemos hacer una estadificación diferente para este paciente. En el caso de la pancreatitis con colecciones,
Pues esta generalmente, pues sí, obviamente tiene que ser estudiada por un experto, ya que podemos confundir en el caso de las unicolecciones como líquido peripancreático. Si observan la imagen previa, es poquito más translúcida, y ya cuando hablamos de la colección, que pues es una imagen más definida, que ya ocupa un espacio y en este caso pues es única. Cuando hablamos de múltiples colecciones, ya pues en la presencia del gas, podemos clasificarla como un Baltasar E, y es la imagen que estamos observando en la parte inferior de la pantalla. Bueno, entonces comentaba que cuando podemos identificar o sospechar la evidencia de necrosis y tenemos al alcance la imagen contrastada, pues lo que sigue es empezar a evaluar qué porcentaje de necrosis está presentando nuestro paciente. En este caso, del lado derecho de su pantalla pueden observar un páncreas con bastante edema, con colecciones, pero realmente la zona de necrosis es pequeña y esa pues nos habla de un buen pronóstico, es menor al 30%, diferente a las imágenes de la izquierda, donde las zonas de necrosis son poquito más grandes, en este caso más definida. Además, observamos aumento o mayor edema, ya hay como que pérdida de la estructura del páncreas y se clasifica como mayor al 50%. Y en el caso de la imagen de abajo, pues vemos como la zona de necrosis es bastante amplia. Y aquí podemos observar la presencia igual de líquido peripancreático. Entonces, estas imágenes, como les comento, no es que como tal vayan a modificar nuestro tratamiento, sino que nos van a hablar de las escalas pronósticas. Bueno, ¿qué más es importante para que nosotros sepamos qué es lo que va a proceder con nuestro paciente? Cuando nosotros establecemos el diagnóstico de pancreatitis aguda severa, pues ya estamos basados o ya pudimos complementar el diagnóstico mediante nuestras escalas, principalmente la PH2, la cual nos dice que siempre y cuando sea mayor a 8 puntos, pues podemos clasificarla como severa. La presencia y seguimiento de proteína C reactiva, en la cual se encuentre mayor a 150 miligramos de decilitro, el hecho de que presente el paciente falla orgánica persistente, sea uni o múltiple, pero establecida por más de 48 horas de vigilancia intrahospitalaria y a pesar de las medidas de reanimación, o la presencia o la persistencia de acidosis metabólica o falla multiorgánica independientemente del tiempo, que generalmente son igual más de 48 horas. Estos son criterios de los cuales nos habla que nuestro paciente no solamente no se ha logrado estabilizar, sino que es potencialmente complicable y por lo tanto, basados en nuestra puntuación, debemos considerar el paso a una unidad de cuidados intensivos o incluso pues, tratar de mantenerlo lo más posible en área de choque. Muchas veces el paciente puede ya verse mejor clínicamente, estar sin deterioro neurológico, sin requerimiento de aminas, pero eso no significa que esté resuelto. Y por eso es que la pancreatitis requiere de mucha atención y mucha vigilancia, quizá no monitoreo invasivo, pero pues ya vimos que mediante las escalas podemos irnos dando idea de cómo continuar el manejo de nuestro paciente. Les comparto una imagen de la entrada al área de urgencias del Hospital Juárez, mi hospital, para que lo ubiquen, lo conozcan. Bueno, entonces estaba comentando con ustedes ciertos casos clínicos que vamos a presentar únicamente a manera demostrativa. Este es el primero, en el cual hablamos de un paciente masculino de 35 años, el cual presenta cuadro de dolor abdominal epigástrico con irradiación a hombro izquierdo y cuello, referido a 3 días de inicio antes de su llegada al servicio de urgencias, el cual tuvo exacerbación. No presentó fiebre, no presentó otra sintomatología. ¿Qué nos interesa de él? Pues dentro de sus antecedentes, refiere a hipertiroidismo que ya está sin tratamiento y que fue secundario a la presencia de un adenoma hipoficiario ya resuelto hace un año. Además de dislipidemia mixta en estudio, para la cual todavía no lleva tratamiento, y obesidad. En el segundo caso, les presento a femenino de 29 años, la cual acude por náusea con vómito desde hace 2 días, posterior a ingesta de alimentos, asociado a dolor en hipocondrio derecho, el cual refiere a irradia epigastrio, con mejoría parcial posterior a administración de tratamiento intramuscular no especificado,
pero que a su llegada la encontramos con ictericia de tegumentos, afebril en ese momento, negando ninguna otra sintomatología, y dentro de los antecedentes, la paciente tiene un parto hace 6 meses y durante el último embarazo refiere haber recibido diagnóstico de litiasis vesicular y por ello ya tenía tratamiento analgésico, está en seguimiento por cirugía general. En el tercer caso, tenemos un masculino de 42 años, el cual llega a servicio en estado etílico traído por los familiares, los cuales refieren a demostrado datos de dolor abdominal intenso, el cual lo comenta epigástrico con irradiación en banda, de 12 horas de inicio aproximadamente, posterior no especificado, se agrega náusea con vómito alimentario hasta 3 ocasiones, el último fue 30 minutos previos a su llegada, niegan administración de medicamentos, el paciente se encuentra neurológicamente alterado por el estado etílico y sus antecedentes obtenidos por familiar, pues nos refirió que es hipertenso, conocido desde hace 3 años, sin apego a tratamiento por ingesta de sustancias alcohólicas, obeso, con tabaquismo ocasional de 3 a 4 cigarrillos una vez por semana, alcoholismo hasta 2 veces por mes, consumo por 5 días continuos, esta ocasión refieren desde hace 4 días. Y finalmente, este caso no es de nuestro hospital, pero me pareció bien y coloco ahí la referencia para quienes gusten darle seguimiento. Es un masculino de 54 años de edad, quien inicia con sintomatología respiratoria el 26 de junio de 2020, el cual se caracteriza por dolor de garganta, cefalea, malestar general y tos escasa. El 4 de julio tuvo incremento de tos y malestar general, acudió a centro de salud y dio positivo, con una prueba rápida positiva COVID-19, estuvo automedicándose con ivermectina y acitromicina aproximadamente por 5 días, sin mejoría del cuadro, y el 14 de julio se agrega dolor abdominal epigástrico intenso, náusea, vómito y requirió de ingreso hospitalario. De él no tenía ninguna comorbilidad de base, más que un antecedente de la parotomía por peritonitis en el 2015, del cual no se especificó más información, y pues el antecedente del cuadro COVID. Como pueden observar de los últimos casos, hay poca relación entre los pacientes, sin embargo, todos tienen el común denominador de haber desarrollado una pancreatitis severa, las diferentes etiologías que podemos observar y que pues todas nos orientaron a un diagnóstico de acuerdo al cuadro clínico, pero no por ello modificaron ni nuestro diagnóstico ni tampoco el tratamiento inicial. Y por ende, continuamos hablando de lo que es el tratamiento. Una vez se determine la presencia de una pancreatitis aguda, sobre todo esta severa, debemos determinar si es de alguna causa primaria respecto a una lesión pancreática o alguna causa sistémica. ¿Por qué? Porque el tratamiento va a ser al mismo tiempo. Nos dice la última actualización de guías del 2020 que la pancreatitis generalmente va a tener como 2 repuntes en los cuales la mortalidad puede ser más alta. En la primera semana nos dice que presentándose el cuadro de pancreatitis, si hay un desarrollo de una respuesta inflamatoria sistémica con falla orgánica, la cual no recibe tratamiento, tiene como que el primer repunte de mortalidad más alta. Si el paciente sobrevive a esta con un tratamiento adecuado, puede cursar hacia la mejoría, o de no llevar un tratamiento adecuado, sobre todo en cuanto a la reanimación hídrica, puede progresar a un cuadro de necrosis pancreática, la cual puede progresar a sepsis, sea por de otros órganos o del mismo páncreas, difícil, pero pues sí se llega a presentar, y nuevamente hacer un cuadro de falla orgánica múltiple que conduzca a la muerte. Por lo cual, como les comentaba, el paciente a veces clínicamente ya se ve como que mejorando, ya pasó bastante tiempo y podemos un poquito bajar la guardia, pero recordemos que la pancreatitis aguda severa pues es un cuadro muy traicionero y que en cualquier momento desencadena, incluso nos dice la fisiopatología en cuestión de 10 minutos, una respuesta inflamatoria sistémica, la cual puede conducir a la muerte del paciente. Nuevamente les comparto imágenes de ultrasonido donde observamos la presencia de páncreas edematoso. Bueno, entonces, independientemente de la etiología, abordamos a nuestro paciente, sobre todo nosotros en el área de urgencias,
iniciando nuestra exploración dirigida hacia el soporte vital y, lo más importante, iniciar la fluidoterapia. Diversos estudios han, desde hace muchos años, incluso desde el 2008, haciendo comparativas sobre cuál es la solución más adecuada. Actualmente, pues todo va hacia las soluciones balanceadas. Sin embargo, me permito compartir que desde 2017, pues las guías han mencionado que Ringier lactato va a ser el tratamiento de elección. Y la pregunta de todos, ¿no? ¿Cuántos litros de solución o a cuántos mililitros se le va a infundir al paciente? Las guías nos dejan claro que no hay como un parámetro menor o mayor, independientemente del peso del paciente, sino que tiene que ser dirigido por metas. Las metas principalmente van a ser de acuerdo a los órganos que queremos proteger, inicialmente guiadas por el gasto urinario, cual estamos obligados a cuantificar, manteniendo lo mayor a 0.5 mililitros por kilo. Tenemos que hacer una vigilancia, nos dice cada 12 horas, en algunos casos cuando no se cuenta con el recurso, pues cada 24 horas de niveles de BUN y creatinina séricos. Si nosotros observamos que estos se van incrementando, podemos ser más agresivos en cuanto a la fluidoterapia. También nos dice que el hematocrito nos puede servir como una referencia de si existe o no requerimiento más alto de fluidos. Y algo muy importante es el seguimiento y la medición de la presión intraabdominal. ¿Por qué? Porque al existir el proceso hematoso va a haber una modificación en las presiones compartimentales, las cuales pueden llegar a haber sobrepasado los mecanismos de compensación. Y si nosotros no lo vigilamos, podríamos dejar pasar por alto algo tan importante como es un síndrome compartimental abdominal, el cual se puede llegar a presentar hasta en un 60-80% de los pacientes con pancreatitis aguda, y es una de las complicaciones más graves porque incrementa la mortalidad incluso arriba del 90% de nuestros pacientes. Entonces nos dice que si vamos a irnos guiando por metas, ¿cómo podemos iniciar? Pues la recomendación a la actualidad es iniciar con un bolo inicial de 20 mililitros kilo y posteriormente nada más vigilancia por metas, obviamente de acuerdo a las características del paciente. Y bueno, dentro del tratamiento también nos menciona qué opina o qué aportan las guías respecto de la nutrición. En el caso de la pancreatitis no asociada a proceso obstructivo o en el cual ya se instauró algún tratamiento resolutivo de la falla sistémica, ya hubo una corrección de la acidosis metabólica, nos dice que debemos iniciar la nutrición y esta debe ser preferentemente enteral, tan pronto como sea posible, incluso la menciona en las primeras 48 horas. Si el paciente está en condiciones, puede ser por vía oral, por sonda nasogástrica o sonda nasoyeyunal. No se ha demostrado que exista mayor beneficio por la vía nasoyeyunal que sobre la nasogástrica, y sin embargo, de las tres, la que ha demostrado mejor beneficio en cuanto a la recuperación del paciente es la vía enteral. Claro que esta no es solamente iniciarla y ya, sino que tenemos que vigilar a nuestro paciente en cuanto a su respuesta por presencia de peristaltismo, presencia o ausencia de dolor, distensión abdominal, con vigilancia de la presión intraabdominal, obviamente en reposo, siempre y cuando lo esté requiriendo. Y si existe alguna contraindicación para la alimentación, pues podemos posponerla. Bueno, no está de más mencionarlo, pero pues no existe la profilaxis en antimicrobianos en el caso de pancreatitis, y nos dice que si tenemos la presencia de una pancreatitis necrotizante y creemos que está infectada, pues es mandatorio realizar una punción, un cultivo o, de acuerdo a las características macroscópicas, determinar si existe o no proceso infeccioso. En ese caso se justificaría el inicio del antimicrobiano especialmente dirigido. Si no lo tenemos, pues esperamos la respuesta del cultivo o de acuerdo al antibiograma de nuestro hospital o nuestra unidad. También nos dice que otra indicación de iniciar manejo con antibióticos va a ser la confirmación de un estado de sepsis, aunque no tengamos un foco de infección confirmado, pero que podamos estar sospechando que sea, por ejemplo, asociado respiratorio o agregado durante la estancia hospitalaria. Esas serían las únicas dos condiciones y recalcar, les repito, no existe profilaxis en cuanto a los antibióticos. Eso no se ha modificado hasta la guía actual.
Bueno, en el paciente en el cual existe deterioro posterior a las 72 horas de inicio de manejo, en el cual nosotros consideramos haber iniciado una fluidoterapia adecuada, una reanimación hídrica adecuada, estamos vigilando a nuestro paciente y aún así no hay mejoría o inclusive hay algún empeoramiento, debemos sospechar de complicaciones locales, lo cual nos obliga a realizar una tomografía de control. Esta va a ser siempre 72 horas después, preferentemente con la presencia de contraste. Y si logramos identificar la presencia de alguna colección, sobre todo que esté comprometiendo nuestro tratamiento, la indicación o la preferencia va a ser que ésta sea extraída mediante punción con aguja fina, la cual debe ser guiada por ultrasonido y cuya toma además conlleve al proceso de estudio mediante cultivo, esto para poder normar nuestro tratamiento. Este año hubo algún poquito de revuelo en cuanto a que sí era preferible realizar un abordaje abierto o que sí todas las veces se tiene que puncionar. De acuerdo a lo que dice la guía del 2020, nos indica que solamente cuando exista presencia de complicaciones hay una indicación para punción. Fuera de ello, la mayoría de las colecciones, y sobre todo si el paciente va mejorando, solo requieren de vigilancia. Y bueno, ya siendo más específicos, pues nos dice que de acuerdo a la etiología, la única que va a requerir un tratamiento quirúrgico va a ser la que sea asociada a una obstrucción proceso biliar, de las cuales el tratamiento de elección va a ser la realización de la CEPRE más esfinterotomía. Desde el 2017 ya nos hablaba de que va a ser siempre el tratamiento de elección. Después de ello, si existe algún dato de fracaso o alguna contraindicación para realizarlo, podemos considerar o ya exponerle a nuestro paciente la realización de una exploración de la vía biliar y el drenaje de la misma. Y pues nos dice qué sucede con el caso de las necrosis de más del 50%, que va a ser la única indicación para realizar la necrosectomía. Y pues aquí les comparto una pequeña tablita que nos dice que cuando existe necrosis pancreática, en presencia de la respuesta inflamatoria sistémica, nosotros tenemos que determinar si el paciente progresa o no a sepsis. Cuando nuestro paciente va hacia la mejoría, que generalmente es entre las primeras 2 y 4 semanas del inicio de la patología, podemos considerar el tratamiento nada más expectante, en el cual no va a ser necesario ningún procedimiento quirúrgico. Sin embargo, si el paciente continúa con empeoramiento del cuadro, se agrega sepsis, iniciamos con la punción con aguja fina, si existe el cultivo y se comprueba que es un cultivo positivo, pues esa necrosis infectada sí se tiene que resecar mediante la necrosectomía quirúrgica. Si el cultivo es negativo, podemos continuar con el tratamiento expectante, a menos que exista una falla orgánica o una sepsis persistente, la cual nos obliga a hacer una segunda punción con aguja fina, nuevamente retomar el cultivo, y en este caso, a pesar de que el cultivo sea negativo, pues ya siendo el segundo procedimiento, si el paciente persiste con datos de falla orgánica, entonces procede a la necrosectomía. Y en el caso del paciente en el que no están las condiciones o no se realiza este segundo cultivo, pues podemos manejar ahora sí que una vigilancia hasta por 7 semanas, esperando si el paciente tiene recuperación, ya dejar o diferir el tratamiento quirúrgico. Sin embargo, si en el periodo de 7 semanas ha habido persistencia del mal estado general o incluso el paciente no podemos, pues, más que nada, progresarlo, lo sugerido sí sería en estos casos la necrosectomía quirúrgica. Igual de esto ya. Este va a ser el único tratamiento quirúrgico que vamos a abordar. Todo lo demás pues son cuidados clínicos generales. Y agradezco mucho su atención. Y esto sería por mi parte todo. Muchas gracias, doctora. Excelente exposición, muy completa todo. Me gustaría recordarles que si quieren mandar felicitaciones, saludos, lo que ustedes gusten o incluso preguntas, pueden hacerlo en el chat si nos están viendo por Zoom o si nos están viendo por Facebook, porque también veo que hay una buena cantidad de personas viendo por Facebook. Pueden hacerlo en la parte de comentarios, aunque sinceramente creo que la doctora no dejó lugar a dudas, pero si existen, con mucho gusto pueden escribirlas para yo leérselas. Ahora voy a pasar a cederle la voz. Hoy tenemos 2 mentores. Doctor Daniel, empiezo con usted para después hacer la voz al doctor Miguel.
Eh, este, ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Se escucha? Sí, doctor, sí se escucha. Ok, buenas noches. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy me permito invitar al doctor Miguel Cortés, compañero médico de excelente calidad humana y excelente médico. Es el presidente actual del Colegio Médico de Urgencias. Me permití invitarlo porque por su gran experiencia en el tratamiento y en la valoración de este tipo de pacientes. Como conclusiones, podría decirles que muchas veces la pancreatitis no está, la severidad de esa pancreatitis aguda no va a guardar relación con su etiología, con las complicaciones locales y la mortalidad que van a ser mayores en casos severos, ¿no? La pancreatitis aguda leve generalmente no va a requerir tomografía, a menos que exista, como lo mencionaba la doctora Citlali, a menos que exista una complicación o que se encuentre asociada a una falla multiorgánica. La importancia de reconocer o de pensar en un cuadro de pancreatitis, en ese paciente que acude al área de urgencias por un dolor abdominal muchas veces inespecífico, es importante tener en cuenta que la etiología de la pancreatitis siempre es variada, ¿no? Y así como es variada, puede presentar diferentes complicaciones. Y ahora estamos en la situación de la pandemia y hemos visto casos de pancreatitis asociada al SARS-CoV-2, donde no encontramos alguna otra etiología y a veces el paciente nos sale con una prueba positiva, una PCR para COVID. Entonces, siempre pensar que el cuadro de dolor abdominal asociado a pancreatitis. Me gustaría agregar algo eh, que decían los libros, y ahí la bibliografía actual lo sigue manteniendo, que cuando ustedes vean una aspartato aminotransferasa por arriba de 150,000 unidades, es una pancreatitis aguda de origen biliar hasta no demostrar lo contrario, independientemente si existe o no existe el ultrasonido. Otra cosa, en la tomografía, en la tomografía se puede medir la grasa periaórtica con la grasa peripancreática y cuando está por arriba de 0.17 nos habla de otro dato de severidad. Aún está en estudio, en protocolos de estudio, quizás vuelva a salir más adelante. Y eso sería mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Daniel, por acompañarnos esta noche. Y bueno, como comentaba el doctor Daniel, hoy también nos acompaña el doctor Miguel, que ya presentó. Así que, doctor Miguel, ¿sería tan amable de regalarme sus comentarios? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias obviamente por la invitación. Y acabo de ver un comentario ahorita al participante Miguel Ángel. Ahorita también le hacemos la respuesta. De manera general, felicitar a la doctora Citlali por su excelente participación. Y vamos a recordar algo muy importante que comentó la doctora Citlali, que es que la pancreatitis provoca obviamente una respuesta inflamatoria. Hay que recordar que mencionó dos puntos importantes, que es tanto el óxido nítrico como las caspasas. Son dos factores principales e independientemente de que tengamos también las interleucinas y toda una cascada proinflamatoria e inflamatoria, estas dos obviamente pueden provocar que nuestro paciente que tenga una pancreatitis se llegue a complicar, porque obviamente principalmente van a actuar en todo lo que es la modalidad del aporte hídrico y también obviamente en la vasodilatación de todo nuestro sistema, ¿no? Entonces, obviamente, cuando nosotros aportamos líquido, era lo que comúnmente se llamaba previamente que había obviamente un paso de líquido al tercer espacio, ¿no? Pero esto va a provocar que obviamente haya una irregularidad o un desequilibrio entre nuestro aporte y los egresos que tengan nuestros pacientes en cuanto al aporte hídrico. Entonces, esto que me va a afectar obviamente en lo que yo le voy a aportar de líquidos a mi paciente. Antes se tenía obviamente la idea de que de una pancreatitis y métele líquido a más no poder y como decían comúnmente, encharcalo y tú métele más líquido. Pues actualmente sabemos que obviamente el aportar líquido de manera exagerada y tener un balance positivo en 24 horas
el aumento de la mortalidad es muy, muy, muy alto. Y en un paciente con pancreatitis, si tenemos un aporte hídrico positivo a más de 6 litros, su mortalidad va al 86% en 24 horas. Entonces, nuestro tratamiento inicial con el líquido sí puede afectar demasiado a nuestro paciente. Por eso el compañero comenta que qué tanta utilidad tiene el uso del ultrasonido para poder medir lo que es la vena cava inferior. Él también menciona el uso de la PVC en contra del gasto urinario. Aquí nos mencionan las guías que no es necesario tener un monitoreo invasivo para poder tratar a la pancreatitis. Entonces, no es una obligación colocarle un sistema de PVC para poder yo iniciar mi tratamiento. Sin embargo, si tenemos obviamente el ultrasonido, que es un sistema que no es invasivo y que nos puede dar otro tipo de medidas, otro tipo de intención para poderlo manejar, pues es de muchísima mayor utilidad el ya no estar haciendo un tratamiento a ciegas del aporte hídrico. Ya no me tengo que esperar hasta que yo tenga un gasto urinario, si yo puedo ver desde un punto de vista de ultrasonido qué tanto me va a responder al manejo de líquidos o iniciar vasopresores de manera temprana, hablando de que es un paciente ya bastante complicado. No hay una solución ideal, como lo comentó la doctora Citlali. Obviamente nos mencionan todas las soluciones balanceadas, el rin-lactato es el de mejor elección. Nos mencionan que todos los coloides deberían de estar contraindicados porque el beneficio es nulo y al contrario tenemos más situaciones que nos van a perjudicar, mayor riesgo de complicaciones como la lesión renal aguda. No hay una contraindicación con la albúmina, pero tampoco hay un beneficio, entonces también no hay mucho que decir específicamente de tratar pacientes de pancreatitis con albúmina. Y a mí me gusta bastante usar una mnemotecnia donde literalmente tenemos la mnemotecnia es páncreas, donde la P nos habla de la perfusión, que ya hablamos que es el aporte hídrico, de mantener un equilibrio entre lo que aportamos y los egresos del paciente. Nos tenemos la A, que es la analgesia. Iniciamos con AINES. Si no hay respuesta con AINES, iniciamos con opioides, obviamente de baja intensidad, como es la codeína o el tramadol. Y si no, avanzamos a un escalón con opioides más potentes, como es la morfina, la oxicodona, la metadona. Podemos usar hasta fentanilo o buprenorfina en un caso ya severo. Y en caso de que no responda, pues tenemos que usar obviamente tratamientos invasivos para poder mejorar a nuestro paciente y que no tenga dolor. De ahí es la A, la N es la nutrición, que lo mencionó muy bien el doctor Citlali. Tenemos que iniciar de manera temprana la nutrición, de preferencia enteral, en caso de que tenga ilio nuestro paciente o que obviamente tengamos alguna complicación intraabdominal, entonces se tiene que dar una nutrición parenteral. Pero si no, iniciar de manera temprana cuando desaparezca el dolor, una dieta enteral. La C es la evolución clínica de nuestro paciente. Tenemos que obviamente ir viendo cómo nuestro paciente clínicamente evoluciona hacia la mejoría o si va empeorando. La R de páncreas es radiología, donde vamos a iniciar con un ultrasonido. Y en caso de que con el ultrasonido no sea muy visible la pancreatitis, entonces de manera inicial una tomografía, y si no, si con eso tenemos el diagnóstico desde el principio, esperar 48, 72 horas para poder indicar una tomografía y poder clasificar de manera adecuada a nuestro paciente tomográficamente. La E nos menciona, obviamente, estamos hablando de una pancreatitis biliar, donde es la extracción de cálculos a través de una CEPRE. La A es de antibióticos, donde única y exclusivamente vamos a darle cuando es una pancreatitis que sea complicada, que tengamos ya una infección asociada. Como dijo la doctora Citlali, no se recomiendan los antibióticos de manera profiláctica porque parece que es como una receta de cocina, que toda pancreatitis le ponemos ceftriaxona en las indicaciones de manera inicial y ni siquiera hemos identificado un sitio obviamente infeccioso como complicación de la pancreatitis, y sí podemos provocar obviamente alteraciones en toda la flora intestinal, translocación bacteriana y ahora sí provocar una infección en nuestro paciente, ¿no? Y al final la S de páncreas es que si amerita un tratamiento quirúrgico, como también lo mencionó la doctora, cuando ya aumentó la necrosis, o la resolución quirúrgica de la pancreatitis biliar, obviamente la extracción de litos o la colecistectomía. Entonces, esa mnemotecnia a mí se me hace muy sencilla para recordar todos los pasos que son esenciales para el tratamiento de una pancreatitis de manera general, ¿no?
Y pues nuevamente agradezco mucho la invitación y cualquier situación que quieran ahí, también van a estar mis redes sociales. Cualquier pregunta podemos seguir platicando ahí en redes sociales sin problema. Muy bien, muchas gracias, doctor Miguel. Igual, ahorita ya chequé comentarios, todos son felicitaciones, así que los leo ahorita al final rápido. Voy a empezar a escuchar su conclusión, doctora Citlali. Bueno, pues finalmente agradezco a todos por su atención, al doctor Miguel por su excelente aportación, al doctor Márquez igualmente. Yo creo que lo más importante aquí es nunca menospreciar una patología independientemente de la progresión que generalmente es a la mejoría, porque esos poquitos casos que pueden condicionar una pancreatitis severa, pues son vidas que están en nuestras manos. Y gracias. Doctor Miguel, ¿me regala su conclusión, por favor? Creo que sí, agradeciendo obviamente la invitación, y siempre es importante que una pancreatitis, desde que ingresa nuestro paciente, tenemos que identificar de manera temprana las complicaciones y tenemos que hacer una clasificación temprana. Eso es lo que nos va a dar la pauta para poder saber qué vamos a hacer con nuestro paciente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Rápidamente le leo una pregunta del doctor Miguel de hace ratito que dice, ¿cuál es la relación real para determinar la etiología biliar? ¿Solo la presencia de colelitiasis? Puede contestar a cualquiera de los dos doctores. Sí, mencionó el doctor Márquez algo muy importante, es la elevación de la AST, que se relaciona un poquito más a una etiología biliar. También obviamente los niveles de bilirrubinas, obviamente dependiendo del patrón, siempre nos van a hablar de que haya obstrucción en la vía biliar y por lo tanto también el ultrasonido. A veces no es posible identificar un lito en el ultrasonido, pero tenemos que también solicitar las medidas, obviamente, del colédoco y de la porta para poder ver la relación que existe entre las dos y poder, obviamente, identificar si hay obstrucción, porque recordemos que a veces el litorial se encuentra dentro del colédoco y esto va a provocar, obviamente, la pancreatitis. Muy bien, doctor, muchas gracias. Paso a leer las felicitaciones rápidamente. Rogelio manda excelente ponencia desde Ciudad de México. Alessandro comenta, excelente ponencia, doctora. Víctor, excelente presentación. Alessandro comenta, la veo desde Ciudad del Carmen, Campeche. Zulien pone, muy interesante. Floyan Guerrero, el doctor que siempre nos está acompañando. Gracias, linda noche. Entonces, finalizo con felicitaciones y agradecimientos de que el doctor Miguel, el doctor Daniel y la doctora Citlali se hayan dado un poquito de su tiempo para regalarnos de su conocimiento. Ahora le comunico que si se perdió algo de la plática de la doctora Citlali o de los excelentes complementos del doctor Daniel Márquez o el doctor Miguel Cortés, nos pueden encontrar en YouTube como Medical Legal Center. Todos los miércoles tenemos una variación entre medicina interna y medicina de urgencias, así que usted puede escoger qué es lo que quiere ver. Este 20 de octubre va a encontrar la plática de la doctora Citlali. Les recordamos que tenemos diferentes especialidades a lo largo de la semana y usted decide qué es lo que quiere aprender. También les recuerdo que nos encuentran en Facebook y en Instagram como La Voz de Residente. Y ahora me dirijo a usted, jefe o jefa de residente, si requiere alguna de nuestras pláticas para adiestramiento o capacitación en temas médicos legales, por favor comuníquese con nosotros al correo electrónico atención.mlc@gmail.com. Atención, hay que escribirlo sin acento, .mlc@gmail.com, y está recibiendo de nuestras pláticas de manera gratuita en esta temporada de pandemia. Muchas gracias al doctor Márquez, al doctor Cortés y a la doctora Domínguez por acompañarnos esta noche. Que pasen muy bonita noche.